Magia Sefón. El ocultismo de los bronce. Autor Roberto Hernán. El ocultismo de la sociedad de bronce ha sido entre otros términos como una forma de estudio para la comprensión de la materia espiritual y la realización de los principios filosóficos. La magia de Sefonía ha tenido entre otros términos la existencia de sus prácticas entre el vínculo con el estudio de las formas espirituales y el principio de la realidad entre lo existente y lo que está más allá de lo real. Los magos de Sefonía describen al mundo como una parte del mismo universo y el sistema de la realidad entre otros. Sin embargo, los sefones describen al principio de la religión como un término que ha tenido existencia desde hace 1 millón de años. Este término es descrito como el vínculo o el pasaje hacia las realidades entre la dimensión y el origen de lo espiritual. Entre este texto que narra sobre los antiguos principios de la realidad y el pasaje hacia los distintos mundos que han existido entre el universo, describen sobre el sol y su unión con el vínculo material de los altos. El sol es descrito como una fuente para los dioses entre los antiguos textos de Agnot, es descrito como una metafísico, y en los textos de Ciudad de Reyes es descrito y relacionado con el simbolismo solar del dios de la luz. Los magos describen al dios de la luz como un dios que ha creado la vida y que ha transformado al universo como una entidad de conciencia suprema. Entre los textos de la religión de los altos existe un vínculo con un mundo que es principalmente descrito como una cultura avanzada. Entre las descripciones sobre las culturas más antiguas del mundo de Akotash, el reino de Akmitor es el principal vínculo con otros estudios del principio espiritual. El reino de Akmitor describe a Krishnamurti como un filósofo que ha estado en vinculación con las materias espirituales y el principio de filosofía. Entre otros estudios, existe el vínculo con el lado ocultista del estudio entre lo espiritual. Uno de estos vínculos describe a Madame Blavatsky como uno de los mentores que la humanidad ha tenido. Madame Blavatsky ha creado varios artículos entre el estudio de la realidad espiritual. Uno de sus libros es llamado Isis sin velo, que es principalmente una de las obras que Madame Blavatsky ha escrito entre su larga vida como ocultista. Magos describen a los magos de la Orden de Bronce como una sociedad que ha tenido entre otros términos la realidad de describir al mundo como un mapa del sistema que existe entre la realidad y el conocimiento más avanzado entre lo metafísico. Los estudios sobre los planos de existencia son en la realidad de bronce como un tema para el proceso de principios filosóficos. Los magos de bronce describen al plano espiritual como un mundo o realidad que está principalmente creado por algunas de las cosas que existen entre la filosofía y el vínculo con el círculo de la materia. Los magos describen que el mundo espiritual ha estado en sintonía con los centros de energía o nadis. Entre las descripciones de los magos de bronce solo puede existir una canalización de algunas fuerzas que habitan entre nuestro principio. Lo cierto es que además del universo existe también una presencia al cual podemos ver a través de nuestras reflexiones entre nuestro principio material y espiritual. En cierto modo, existe un vínculo con los principios materiales de la religión en cuestión. Los magos describen a este principio como la fe o la entrega al culto místico. Los principio material como un lazo entre lo que existe en nuestro universo y los dos planos que, a pesar de tener existencia, pueden coincidir con el principio material del universo. Entre la vinculación de los principios existe un tema al cual los magos han descrito por más de 1 año entre la realidad. Este tema es relacionado con el pasaje de la canalización en las descripciones de los libros de magia espiritual. La canalización es un medio de contacto para la realización de algunos pasajes para el mundo espiritual. Los magos describen que el pasaje solo puede ser permitido con la ayuda de algunos medios en cuestión. La primera fase, según explica ellos, es la de materializar con la mente algunos mundos que son principalmente vinculados con el lado luminoso de la verdad o el mundo conceptualizado. La segunda fase es la de crear un principio que exista entre la unidad y el simbolismo entre lo metafísico. La tercera fase es la de un proceso cuántico mediante un portal que existe entre ambos extremos del universo, y la cuarta, que es la última, es la de conectar a ambas puertas entre el espacio y el plano dimensional. Que las fases solamente pueden tener un proceso altamente desarrollado por los métodos de reconstrucción entre múltiples fuentes relacionadas y que sin embargo son parte de la creación entre lo que existe. Mi única conclusión es que los magos de bronce han estudiado sobre el tema de lo espiritual y que entre otras fuentes lograron el propósito de comunicar a los otros pueblos sobre el principio de la materia. Otros estudiosos sobre el tema espiritual describen que los magos de bronce han sido durante muchos años ocultistas y que a pesar de su relación habían tenido entre otros propósitos la creación de nuevas bases para la iniciación y el culto al primordialismo unificado de la existencia.